vamos a hablar sobre el sustantivo. El sustantivo es una palabra que nosotros usamos para poder nombrar a las personas, a los animales, a los objetos, a los lugares o en todo caso a las ideas. El sustantivo presenta varias clases. Una de ellas es el sustantivo común, la cual va a nombrar a objetos o seres que pertenecen a una misma especie o misma clase. Por ejemplo, tenemos profesora o departamento. Otra clase es el sustantivo propio. Aquí en cambio se va a nombrar a ese ser o en todo caso objeto, pero diferenciándolo de su clase. Vamos a hacer que este ser u objeto se diferencie de los demás de su clase. Por ejemplo, tenemos a Natalia y Loreto. Si te das cuenta, Natalia es una profesora y al mencionar este nombre la estoy diferenciando de los demás de su grupo. Igual, al mencionar Loreto también lo estoy diferenciando de los demás departamentos. Lo estoy haciendo único. Otra clase es el sustantivo individual, el cual va a nombrar en singular a una persona, a un animal o una cosa. Es decir, va a nombrar solo a una persona o a un animal o a una cosa. Por ejemplo, ave y músico. Otra clase es el sustantivo colectivo, el cual va a nombrar a esta persona o a este animal o a esta cosa en un grupo. Es decir, va a nombrar en singular también, pero representado en un conjunto. Por ejemplo, aquí teníamos ave en individual, pero ¿qué sucede si yo los agrupo? Si yo agrupo a este animal que es ave, su colectivo sería bandada. Si yo agrupo a esta persona que es músico, conformaría en colectivo la orquesta. En todo caso, la diferencia aquí sería lo siguiente, que en el individual solo mencionamos a una sola persona, o en todo caso a un animal o una cosa. En cambio, en el colectivo vamos a mencionar a todos estos ya mencionados, pero en grupo. Ahora tenemos la clase de sustantivo concreto. Nos dice que va a nombrar a los seres o en todo caso a los objetos que se pueden percibir mediante los sentidos. Será sustantivo concreto si es que yo lo puedo de repente tocar con mis manos, lo puedo observar con mis ojos, puedo oír, de repente lo puedo sentir con mi olfato. En todo caso será sustantivo concreto cuando yo lo pueda percibir con mis sentidos. Por ejemplo, tenemos al lápiz y al martillo. Yo al lápiz lo puedo tocar, lo puedo observar. Tenemos al martillo, de igual manera yo lo puedo observar y lo puedo tocar. Otra clase es el sustantivo abstracto, el cual se va a diferenciar del anterior sustantivo en que ya no vamos a poder percibirlo con nuestros sentidos, pero sí lo vamos a poder sentir. Por ejemplo, tenemos al amor y la alegría. Nosotros no podemos ver el amor o no podemos tocar el amor, pero sí lo podemos sentir. De la misma manera, la alegría. Del mismo modo, también el sustantivo tiene variaciones gramaticales. Una de ellas es el género y la otra de número. Dentro de la variación gramatical género tenemos al femenino, el cual menciona a todos los nombres de mujer, animales hembras o cosas que admiten los artículos la o las. Una técnica para identificar si un sustantivo es de género femenino es acompañándolo con el artículo la o las. Por ejemplo, ¿cómo se dice la palabra mujer? Se dice la mujer. Entonces, al usar la, ya me estoy refiriendo a que es de género femenino. Igual yegua. ¿Qué artículo usaría? El yegua, los yegua o la yegua. La yegua, ¿no es cierto? Por eso es que es femenino. Acompañándolo en todo caso con los artículos nos vamos a ayudar para identificar su género. Otra variación gramatical de género es el masculino, el cual va a nombrar todos los nombres de varón, de animales machos o en todo caso de cosas que admitan los artículos el o los. Por ejemplo, varón, caballo. Como te había dicho anteriormente, tú puedes identificar un sustantivo si es femenino o masculino acompañándolo del artículo. Si su artículo es la o las, es femenino, y si es el o los, es masculino. Por ejemplo, ¿cómo nombro varón? El varón, acompañándolo del artículo el. ¿Cómo nombro caballo? Acompañándolo del artículo el caballo. Yo no puedo decir la caballo, ¿no es cierto? Dentro de las variaciones gramaticales de número tenemos al singular, la cual va a nombrar a un solo elemento. Por ejemplo, tenemos niño y libro. Si te das cuenta, niño solo está representando a un ser y libro está representando a un objeto. Entonces, cuando tú veas que tu sustantivo representa solo a un ser o en todo caso a un objeto, nosotros diremos en todo caso que está expresado en singular. Otra variación gramatical de número es el plural, el cual va a nombrar ya no solo a un elemento, sino cuando nosotros mencionamos en plural, diremos que estamos nombrando a varios elementos.
Generalmente, para poder formar estos plurales, nosotros vamos a tener que agregar a esos singulares los morfemas S o ES. Por ejemplo, al sustantivo niño he tenido que agregarle el morfema S para que este sustantivo se convierta en plural. En el caso del libro, he tenido que agregarle de igual manera el morfema S para que este sustantivo que estaba en singular se convierta a plural. Vamos a hablar un poquito más de las variaciones gramaticales. Primero nos vamos a enfocar en la variación gramatical número. Ya sabemos que dentro de la variación gramatical número tenemos dos clases, singular y plural. Hablar en singular es cuando nosotros nombrábamos a un solo elemento. En cambio, cuando hablábamos en plural, nosotros nombrábamos a varios elementos. Tenemos que tener presente lo siguiente, que van a existir sustantivos que solo se usan en singular, es decir, que van a haber sustantivos que van a nombrar a un solo elemento. Por ejemplo, tenemos caos y sed. Estos sustantivos solo se van a usar en singular. Tenemos que recordar también que hay sustantivos que solo se usan en plural. Por ejemplo, añicos, nupcias, víveres, etc. En todo caso diremos que estos sustantivos no van a ser usados en singular, solo en plural. Recordemos también que hay sustantivos que se van a usar indistintivamente en singular y en plural, es decir, se van a usar de la misma manera tanto en singular como en plural. Entonces, ¿cómo vamos a poder nombrarlas en singular y en plural? Para eso dice que nosotros vamos a tener que utilizar los artículos que nos van a ayudar a nombrarlos. Por ejemplo, tenemos los sustantivos alias y análisis. Entonces, para poderlos distinguir, en todo caso mencionar en singular y en plural, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tener que agregarle el para mencionar en singular o los para poderlos mencionar en plural. Por ejemplo, el alias en singular y los alias en plural. O en todo caso, con el sustantivo análisis sería en singular el análisis y en plural los análisis. Recordemos también que van a haber sustantivos que terminen en Z, es decir, que en su forma singular van a terminar en Z. Y si nosotros queremos pasarlos al plural, vamos a tener que agregarle la consonante C acompañado de ES. Por ejemplo, tenemos el sustantivo pez que está en singular. Y si lo queremos pasar al plural, tenemos que convertir la Z en C y acompañarlo de ES. Lo mismo sucede con el sustantivo cruz. Vamos a tener que cambiar la consonante Z y vamos a cambiarla por la consonante C agregada de ES. Lo mismo sucede con maíz. Vamos a tener que cambiar la Z por la C y agregarle la ES. Ahora vamos a hablar de la variación gramatical género. Recordemos que dentro de género habían dos tipos, femenino y masculino. En el femenino nosotros nombrábamos a todos los nombres de mujer, de animales hembra o en todo caso de cosas que admiten los artículos la o las. Por ejemplo, tenemos una mujer, un animal hembra sería la gallina y también cosas que admiten los artículos la o las. Por ejemplo, la piña. En el caso del masculino, recordemos que menciona a todos los nombres de varón, de animales machos o de cosas que admiten los artículos el o los. Por ejemplo, si en femenino teníamos a mujer, en masculino sería varón. Si en femenino teníamos a la gallina, en masculino sería el gallo. Otro ejemplo de masculino podría ser también los libros. Si te das cuenta, aquí estamos usando el artículo los. Recordemos también que van a haber sustantivos que para ser nombrados en femenino o masculino van a tener que cambiar su terminación, es decir, mantener su raíz pero con diferente terminación. A este tipo de sustantivos se le va a llamar sustantivos de doble forma. Por ejemplo, tenemos en femenino el sustantivo actriz y para ser mencionado en masculino va a tener que cambiar su terminación, ya no será actriz sino actor. En el caso de heroína, que está mencionado en femenino, del mismo modo, mantiene su raíz, pero cambia su terminación. Ya no será heroína, sino será héroe. Cuando el sustantivo no sufre modificación, pero sí su artículo, nosotros diremos que estaríamos hablando de sustantivos comunes para ambos. Por ejemplo, esos sustantivos como son ambulante y congresista, se nombran igual tanto en femenino como en masculino. Lo único que está cambiando es el artículo. En el caso de que sea femenino se le agregará la y si es masculino se le agrega el. Lo mismo sucede con congresista. Si está expresado en femenino tendríamos la congresista y si es masculino tendríamos el congresista. Entonces, en este tipo de sustantivos que son comunes para ambos, lo único que está cambiando es el artículo. El sustantivo es igual.
Van a haber sustantivos también en el que tenemos que añadirle la palabra macho, en todo caso hembra. Este tipo de sustantivos se les llama sustantivos epicenos. Por ejemplo, si te das cuenta, este sustantivo se nombra igual tanto en femenino como en masculino. La única diferencia es que para cambiar del femenino al masculino vamos a tener que cambiar la palabra hembra por macho o en todo caso la palabra macho por hembra. Por ejemplo, tenemos el sustantivo cóndor y si queremos mencionarlo en femenino sería el cóndor hembra y si queremos mencionarlo en masculino sería el cóndor macho. Lo mismo sucede con la rana. Si queremos mencionarlo en femenino sería la rana hembra y si queremos mencionarlo en masculino sería la rana macho. Ahora resolvamos algunos ejercicios. En la número 1 nos dicen lo siguiente. Escribe un sustantivo propio para cada sustantivo común. Tenemos los sustantivos comunes país, departamento, mujer, varón, animal y colegio. Recordemos que el sustantivo común nombraba de manera general a los seres u objetos que pertenecían a una misma clase. Y el sustantivo propio nombraba a los seres y objetos, pero distinguiéndolo de los demás. Entonces, un sustantivo propio para el sustantivo común país podría ser Argentina, o quizás pude haber mencionado Colombia, Brasil, otros países. Ahora me piden un sustantivo propio para el sustantivo común departamento. Yo podría mencionar uno de los tantos departamentos que tiene el Perú, por ejemplo, uno. Pero de repente podríamos haber mencionado Ica, Lima, Loreto, Ancash, entre otros. Ahora nos piden un sustantivo propio para el sustantivo común mujer. Podemos colocar cualquier nombre de mujer. En este caso colocaremos Ana. Pero también podría haber sido Marita, Julia, Ángel, entre otros. Ahora nos piden un sustantivo propio para el sustantivo común varón. De igual manera tenemos que colocar el nombre de un varón. En este caso será Pedro. Pero también podríamos haber colocado Juan, Carlos, Felipe, entre otros. Ahora nos piden también un sustantivo propio para el sustantivo común animal. Entonces voy a colocar el nombre de un animal que lo diferencia de su clase. Por ejemplo, Tom, que es el nombre de un gato. Ahora me piden colocar un sustantivo propio para el sustantivo común colegio. Entonces voy a colocar el nombre de un colegio, Villa Esperanza. Entonces, si te das cuenta, los sustantivos propios permiten que esos objetos o seres se diferencien de los demás sustantivos comunes. Ahora veamos el número 2. Nos dice lo siguiente. Coloca el colectivo o individual que corresponde en cada caso. Recordemos que en individual nosotros nombrábamos en singular a una sola persona o en todo caso animal o cosa. En cambio, cuando hablábamos de colectivo teníamos que nombrar a esa persona o a ese animal o a esa cosa, pero en conjunto. Entonces diremos lo siguiente. Si al conjunto de un tipo de animal se le llama palomar, ¿cómo será su individual? Es decir, ¿por quién estará integrado ese conjunto? Diremos que estará integrado por una paloma. Cuando una paloma se agrupa, forma un palomar. Ahora, si tenemos uva, ¿cómo llamaremos cuando esté en conjunto? La llamaremos viñedo. Si tenemos a un indígena, ¿cómo se llamará cuando está en un grupo? La llamaremos tribu. Si el grupo es una familia, ¿cómo se llamarán los que conforman a esa familia? Parientes. Es decir, que un conjunto de parientes van a formar una familia. Pero cuando yo menciono a uno de esos integrantes, se llamará pariente. Ahora, si en individual es congresista, ¿cómo será un conjunto de congresistas? Lo llamaremos congreso. Si en el individual es naranja, ¿cómo se llamará en el colectivo? Es decir, en conjunto, se llamará naranjal. Si el conjunto es un gallinero, ¿cómo se llamará solo un integrante de ese gallinero? Gallina. Si el conjunto se llama semana, ¿cómo se llamará su individual? Día. ¿Por qué? Porque a un conjunto de días se le llama semana. Ahora, si en individual es diente, ¿cómo llamaremos un conjunto de dientes? Dentadura. Si en el individual es letra, ¿cómo llamaremos al conjunto de letras? Alfabeto. Ahora resolvamos el ejercicio número 3. Nos dice, coloca el o los para el masculino y la o las para el femenino delante de los sustantivos. Entonces nos están dando un conjunto de sustantivos a los cuales nosotros tenemos que agregarle el o los cuando sea masculino o en todo caso el artículo la o las cuando sea femenino.
tenemos que analizar cada sustantivo para poder colocar esos artículos. De igual manera también vemos que algunos están expresados en singular y en plural. Recordemos que para los sustantivos singulares tenemos que agregar el o la y cuando sean plurales los o las. Empecemos. Tenemos el sustantivo folder. ¿Cómo podemos mencionar el folder? La folder o el folder. El folder. Entonces, al usar el, significa que folder está expresado en masculino. Ahora veamos tomates. Tomates está expresado en plural. Entonces vamos a tener que usar los o en todo caso las. Entonces nosotros decimos los tomates o las tomates. Nosotros decimos los tomates. Como dice los, significa que es masculino. Ahora tenemos el sustantivo frutas. Si nos damos cuenta, el sustantivo frutas está expresado en plural. Entonces vamos a tener que agregarle los o las. Veamos, ¿será los frutas o será las frutas? Vemos que el artículo correcto es las. Entonces, como está usando el artículo las, será femenino. Pasamos con el sustantivo guantes. También vemos que está expresado en plural. Por lo tanto, vamos a tener que usar los o las. Entonces, nosotros decimos los guantes o las guantes. Lo correcto sería los guantes. Como estamos usando los, diremos que ese sustantivo está expresado en masculino. Pasemos con el sustantivo caramelo. Vemos que está expresado en singular, por lo tanto vamos a usar el o la. Entonces nosotros decimos el caramelo o la caramelo. Lo correcto sería el caramelo. Entonces, como estamos usando el artículo el, significa que está expresado en masculino. Ahora pasemos al sustantivo flor. Vemos que está expresado en singular, por lo tanto usaremos el o la. Diremos el flor o la flor. Lo correcto sería la flor. Por lo tanto, este sustantivo está expresado en femenino. Pasemos con el sustantivo elefante. Como nos damos cuenta, está expresado en singular. Entonces, usaremos los artículos el o la. Entonces, nosotros diremos el elefante o la elefante. Lo correcto sería el elefante. Como está mencionando el artículo el, diremos que está expresado en masculino. Ahora pasemos al sustantivo camisas. Como nos damos cuenta, está expresado en plural. Por lo tanto, vamos a usar los o las. Entonces diremos los camisas o las camisas. Lo correcto sería las camisas. Al decir las camisas diremos que este sustantivo está expresado en femenino. Pasemos al sustantivo panes. Si te das cuenta, está expresado en plural, por lo tanto usaremos los o las. Entonces diremos, será los panes o las panes. Lo correcto sería los panes. Al mencionar el artículo los, diremos que está expresado en todo caso el sustantivo panes en masculino. Pasemos al sustantivo niñas. Si nos damos cuenta, el sustantivo niñas está expresado en plural. Por lo tanto, vamos a usar los o las. Entonces diremos, será los niñas o las niñas. Lo correcto sería las niñas. Entonces diremos que este sustantivo está expresado en femenino. Pasemos al sustantivo gato. Te das cuenta, solo está mencionando a uno, por lo tanto está en singular. Usaremos el o la. Por lo tanto diremos, será el gato o la gata. Lo correcto sería el gato. Por lo tanto diremos que este sustantivo está expresado en masculino. Pasemos al sustantivo aves. Nos damos cuenta que aves está expresado en plural. Por lo tanto vamos a usar los o las. Entonces diremos, se dice los aves o las aves. Lo correcto sería las aves. Ahora pasemos con el sustantivo monos. Nos damos cuenta que ese sustantivo está expresado en plural, por lo tanto será los monos o las monos. ¿Cuál sería lo correcto? Los monos. Ahora pasamos con el sustantivo manzana y vemos que está expresado en singular. Entonces usaremos el o la. Entonces diremos el manzana o la manzana. Lo correcto sería la manzana. En la número 4 nos dice, completa la tabla con variaciones gramaticales de número, es decir, van a haber algunos sustantivos que van a estar expresados en plural y otros en singular, y viceversa. Recordemos que singular usaremos para nombrar a un solo elemento y plural para nombrar a varios elementos. Entonces, si en plural está expresado como payasos, en singular será solo payaso. Si en singular es lápiz, en plural será lápices. Si en singular es rey, en plural será reyes. Uno solo sería piedra. Si en singular es papel, en plural sería papeles. Si en singular es amistad, en plural sería amistades. Si en plural es leones, en singular, que nombra a un solo elemento, será león.
Si en plural, que nombra varios elementos, es ratones, uno solo sería ratón. Si en singular, que es un solo elemento, en este caso cuaderno, en plural será cuadernos. Si en singular es mes, en plural será meses. Entonces, si te das cuenta, en algunos casos estamos agregando para que sea plural la consonante S y en otros casos ES. En el caso de que terminen en Z, ya sabemos que se le agrega la consonante C acompañado de ES.